Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente encontrándonos para avanzar un nuevo tema. Usted sabe, espero que hayan tenido una buena semana. Ustedes que son de cuarto, vamos a ver ahora, hemos estado viendo un poco sobre el otro tema. Este es nuevo, que va a ser el cristianismo, espiritualidad y religión en la plurinacionalidad. O sea, vimos el fundamentalismo, la plurinacionalidad, sí, donde hay muchas religiones, ¿no? En Bolivia. Entonces, aquí vamos a ver, sin embargo, el cristianismo, espiritualidad y religión en nuestro país sería en la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir un poco profundizando qué es. Sabemos que el cristianismo y la espiritualidad son diferentes, o sea, la religión más que todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la religión y qué es la espiritualidad? Entonces vamos a ver que la espiritualidad y la religión se complementan, pero sí que no hay confusión entonces, ¿no? La espiritualidad existe desde que el ser humano apareció en la naturaleza, o sea, esa relación consigo mismo, con la misma naturaleza, es que ya de más de 200.000 años atrás. En cambio, las religiones aparecen después, no pasan más de 8.000 años de existencia. La experiencia espiritual surge cuando un ser humano se da a sí mismo la oportunidad de encontrarse con los enigmas, o sea, con las cosas que le llama la atención, que él no conoce, ¿no? Y vamos a ver ahí que nuestros antepasados van buscando esa relación, por ejemplo, con la naturaleza, ¿no? Con el trueno, el rayo, el sol, ¿no? Que se entra y sale. Entonces, todo eso es lo que decimos es espiritualidad. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligado a algo superior a todos los seres vivos. La religión es un sistema, en cambio la religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Entonces la espiritualidad está ligado a algo que tú quieres relación con algo más superior. En cambio en la religión ya tenemos creencias, tenemos leyes, todo, ¿no? Establecidas ya, con esa relación, con esa divinidad o con ese algo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Ahí tenemos los 10 mandamientos que nos dicen qué debemos hacer. En el lado espiritual vemos a un Jesús que nos ha enseñado cómo deberíamos nosotros practicar el amor con los demás, la paciencia y todo. Y sabemos que la religión está institucionalizada, ¿no? Es la institucionalización de la espiritualidad, así como de la familia, por ejemplo, es el amor. En cambio, la espiritualidad es mucho más profundo, por eso que en algunas comunidades religiosas tienen su espiritualidad, o sea, qué es lo que quieren ellos, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas, su espiritualidad de ellos es profundizar mucho, ¿no? Leer bastante, estudiar profundamente para dar a los demás. Entonces, los franciscanos, por eso espiritualidad es ayudar a los más pobres. Los dominicos, que son aquellos que les encanta predicar, o sea, predican la palabra de Dios. O sea, tienen algo especial la espiritualidad, ¿no? Existen fieles que hacen de la religión un fin y se entregan con cuerpo y alma a ellos. Entonces, la religión es un medio para amar al prójimo, a la naturaleza y a Dios. O sea, por medio de la religión tú puedes amar a Dios, puedes amar la naturaleza, porque dice, ¿no? Si Dios nos ha dado la creación, que es el amor, representa el amor que Él tiene hacia nosotros y nos ha dado la naturaleza, entonces lo que nosotros hacemos, respetamos la naturaleza, ¿no? Y es una forma de acercarnos también a Dios. Y se dice bien claro que una religión que no produce amor, compasión, cuidado del medio ambiente, alegría, es vacía. Es como esa flor de plástico que la vemos muy bonita, pero no tiene vida. En cambio, una flor que es natural, pues tiene fragancia, ¿no?
y también dura un tiempo y se acaba, ¿no? Entonces, en cambio, la otra es vacía, no tiene nada, ¿no? Vamos a ver que Jesús es el ejemplo de quien rompe con la religión en su tiempo, ¿no? Vive y anuncia una nueva espiritualidad alimentada en la vida comunitaria, centrada especialmente en la actitud amorosa que tiene con los demás y con ese Dios que es un Dios de justicia, es un Dios para los pobres, es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso. En cambio, cuando el pueblo judío había recibido los 10 mandamientos, para la época de Jesús, más o menos eran más de 500 ya leyes, digamos así. Esas 10 las convirtieron en más de 500 o 600, que es, sí, son 650 creo, total, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, empieza a decirles, ¿no? Cuando ellos decían que el día sábado, por ejemplo, no podían curar enfermos, no podían cosechar, no podían enterrar muertos y solamente tenían que caminar cierta cantidad de kilómetros, no más. Entonces Jesús ahí les dice, ¿el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado? Dios, ¿qué es lo que quiere? Entonces es cuando va haciéndoles estas preguntas de decirle por qué él muestra esto y tiene que están equivocados ellos van buscando de que esté equivocado, que él ha venido a abolir la ley de Moisés. Él dice, no, yo no he venido a abolir la ley de Moisés, sino más bien a que entiendan, comprendan qué es lo que se quiere. Y es por eso que se dice que la mayoría de los milagros o de la mayoría del bien que hacía Jesús, lo hacía en sábado, justamente en sábado para que se den cuenta de que no solamente era eso, ¿no? Sino que también tenían que aprender que la vida está en primer lugar y también Jesús se metía con los más pobres, con los que estaban marginados y para ellos era un escándalo. Entonces ahí vamos a ver de que Jesús va mostrando que no solamente era religión, sino espiritualidad, ver a la persona digna, ¿no? La dignidad de la persona. De esa espiritualidad, sin embargo, resulta el cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando va enseñando y ya cuando él resucita, ha muerto, ha resucitado, se va al cielo, entonces la gente, o sea, sus apóstoles especialmente empiezan a entender todo esto. Y de ahí empiezan a llamarse, por Jesús, empiezan a llamarse cristianos, ¿no? Y vamos a ver que el fiel que practica todos los ritos de su religión, que acata los mandamientos y paga el diezmo, y sin embargo es intolerante con quien no piensa o cree como él, y podrá ser un religioso óptimo, pero carece de espiritualidad. O sea, al principio decíamos que la espiritualidad y la religión se complementan en ese sentido, ¿no? O sea, que si yo hago oración y todo, tengo que también pues ser compasivo, tengo que ser tolerante. Por eso que Arjona también dice bien claro en esa canción, Jesús es verbo y no sustantivo. Quiere decir que es acción, que ayuda, que comparte, que es misericordioso, que sabe perdonar, que sabe ser tolerante, ¿no? Entonces va relacionada con eso. Muchos de nosotros sabemos que hacemos oraciones, vamos a misa muy bien, pero sin embargo peleamos, discutimos, no somos tolerantes, no escuchamos, ¿no? Entonces eso nos dice, ¿no? Es como una familia desprovista de amor. Vamos a ver que el apóstol Pablo describe magistralmente lo que es la espiritualidad en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, ¿no? Y Jesús lo ejemplifica en la parábola del buen samaritano, ¿no? Que está en Lucas capítulo 10, 25 al 37. Y hace una crítica fuerte de la religión en Mateo 23. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con esto del samaritano? Empieza a decir, porque le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y esta parábola le dice, ¿no? Había una vez que estaba yendo por acá, es asaltado, golpeado, y pasa por ahí un sacerdote y ve su hora y se va, porque pasa otro y se va. Y viene un samaritano. En ese tiempo los samaritanos y los judíos no tenían una buena relación, o sea, no participaban de lo mismo, ¿no?
Entonces, sin embargo, es este que viene de Samaria, es un samaritano que le ayuda a este judío que es el que ha caído lo han asaltado, lo han golpeado, lo han maltratado, lo han dejado. ¿Qué le hace? Lo cura, lo carga en su caballo o en su burro, lo lleva hasta la ciudad, paga al que lo va a cuidar, puede ser un lugar donde descansan, y dices, yo le atiendes, le das de todo, yo la próxima vez que vuelva te voy a pagar si es que no te alcances, eso él dejó ya cancelado. Entonces ahí nos demuestra quién es aquella persona que ayuda, que es, y muchos de nosotros a veces no somos así compasivos, ¿no? Como él. Y ahí nos enseña. Dice, la espiritualidad, sobre todo, dice, debiera ser la puerta de entrada de las religiones. Antes de pertenecer a una iglesia o a una determinada confesión religiosa, sería mejor que procurara cada uno tener esa experiencia de Dios, que consiste en abrirse al misterio de aprender a orar, a meditar, a interiorizarse en el sentido mismo que los textos sagrados nos dan, ¿no? Muy bien, San Ignacio de Loyola hace todo eso, hace espiritualidad ignaciana, se dice, y ellos realmente meditaban, hacían meditaciones. Entonces, ver qué realmente, cómo podían cambiar con esta actitud, su manera de ayudar y todo eso, ¿no? Entonces van ellos realizando eso. Y ahí les he puesto una imagen que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es lo que dice Jesús, ¿no? Que él fuera de ser la puerta siempre va y nos llama, pero muchos de nosotros siempre tenemos a veces los oídos tapados, ¿no? No queremos escuchar. La espiritualidad cristiana es aquella experiencia mediante la cual el cristiano entra en un proceso de relación con Dios, la posesión de la verdad. Entonces adquiere una dimensión de realización más plena, específica, entonces en el oír, en el obrar, en el decir sus oraciones, pero no solo en eso, sino también la acción de la contemplación y la acción también. De ahí la verdadera espiritualidad es unidad en la diversidad, o sea, yo trato de estar unido con todas aquellas personas que también piensan diferente en mí, o sea, soy respetuoso y todo eso. Entonces, eso sería el tema. Ahora lo que yo les voy a pedir, si hay alguna duda, algo, en la clase me van a decir. Y nos quedaríamos ahí, chicos.